Existe una paradoja física en la red de transporte española, que desafía la lógica de la ingeniería moderna y altera la percepción tridimensional de quienes la transitan. En un punto concreto de la geografía, un vehículo apagado y en punto muerto rompe las leyes de la gravedad y asciende de forma autónoma por una pendiente, arrastrado por una fuerza invisible. No es una leyenda urbana ni un mito esotérico, sino una anomalía perceptiva real documentada científicamente. Este fenómeno físico nos introduce en una investigación más profunda sobre las infraestructuras extremas, aquellas rutas críticas diseñadas bajo presiones geológicas, militares o climáticas insostenibles que la administración ha intentado corregir. Aislar o mantener ocultas al tránsito masivo, lugares donde los márgenes de error técnico son inexistentes y donde la naturaleza o las decisiones del pasado imponen sus propias leyes de tránsito. La magnitud de este desafío de ingeniería se mide en parámetros físicos y geográficos absolutos. Hablamos de trazados construidos sobre formaciones rocosas precámbricas de más de 1.000 millones de años de antigüedad. Pendientes extremas que alcanzan un gradiente del 33%, donde la tracción neumática convencional llega al límite de su fricción dinámica, y altitudes que superan los 670 metros sobre el nivel del mar en pasos de montaña propensos al colapso por flujo térmico e invernal. Los indicadores económicos revelan un patrón implacable. El coste de mantenimiento por kilómetro de estas vías supera el rendimiento de las comunidades aisladas a las que sirven, lo que ha obligado a los ingenieros a trazar variantes modernas, dejando el asfalto original abandonado a pocos metros de la nueva ruta. Como un testimonio mudo de la derrota técnica frente a la orografía, el primer caso redocumentado de esta tipología nos lleva a un tramo asfáltico específico de la carretera autonómica andaluza, en las inmediaciones de la provincia de Cádiz, conocido por los ingenieros de caminos como la Cuesta de la Media Luna. Aquí, la disposición del terreno circundante elimina por completo el horizonte visual como punto de referencia fiable para el cerebro humano. Al carecer de una línea de nivelación con el entorno, el sistema operativo visual de los conductores calcula la inclinación basándose exclusivamente en los márgenes de las lomas laterales. La topografía local genera una ilusión óptica matemática perfecta. El terreno circundante sugiere una pendiente ascendente continua, cuando en realidad la calzada registra un sutil pero constante desnivel hacia abajo. Las mediciones topográficas con teodolito y GPS confirman que el coche desciende por gravedad, mientras que el aparato sensorial del conductor afirma de manera inequívoca que el vehículo se desplaza hacia arriba. Durante décadas antes de que la física de la percepción aclarase el fenómeno, los habitantes locales atribuyeron el movimiento a anomalías magnéticas o corrientes eléctricas subterráneas, instalando incluso un hito de piedra explicativo que, lejos de romper la ilusión, confirma la vulnerabilidad del análisis humano frente al relieve físico. Esta distorsión visual es solo la capa más superficial de una crisis estructural mucho más severa y restrictiva. El análisis del trazado nos conduce hacia el norte peninsular, hacia las antiguas rutas de herradura y pasos de comunicación militar reconvertidos de forma precaria en asfalto moderno. Es en este punto de la red donde la geografía ha forzado la primera gran decisión crítica de la ingeniería civil. Una vía de comunicación estratégica encajonada entre paredes de roca viva y desfiladeros sin barreras de contención. Ha alcanzado un estado de fatiga de materiales y degradación del firme tan avanzado que los camiones de gran tonelaje se niegan sistemáticamente a circular por ella de noche. Las autoridades de transporte se enfrentan a un dilema técnico irreversible: invertir recursos masivos en estabilizar un terreno propenso a deslizamientos de masa continuos o clausurar definitivamente la ruta, aislando los últimos vestigios de actividad humana en la zona. La decisión ha sido tomada en los despachos oficiales, pero sus implicaciones operativas sobre el terreno permanecen bajo un estricto secreto de gestión.
La renuncia técnica de los ingenieros civiles ante la imposibilidad geométrica de la orografía se materializa con total claridad al adentrarse en los sectores más antiguos de la red de alta montaña del norte peninsular. En el Principado de Asturias, el trazado histórico que corona el puerto de Pajares conserva las huellas físicas de esta capitulación. Diseñado originalmente en el siglo XIX para abrir una vía de comunicación estable entre la meseta castellana y el litoral cantábrico. El paso forzó a los constructores a enfrentarse a pendientes que superan el 17% en sus rampas más severas, obligando a los bueyes y carretas primero, y a los primeros vehículos de combustión después, a realizar un esfuerzo mecánico al límite de su capacidad. En este sector, congelado bajo la nieve durante semanas en los meses de invierno, sobrevive el tramo primitivo conocido como la Rampa de la Discordia. Se trata de una sucesión de curvas de herraduras ciegas, encajonadas contra el talud de roca caliza, donde los camiones del siglo pasado encallaban debido al sobrecalentamiento de los bloques de motor, o patinaban sin tracción sobre las placas de hielo negro. Incapaces de ensanchar el radio de giro sin provocar el colapso de la ladera, los equipos de mantenimiento de la década de 1960 tomaron una determinación drástica: desviar el trazado principal mediante desmontes y viaductos modernos, abandonando el asfalto original a su propia suerte. Hoy en día, las dos líneas de rodadura son perfectamente visibles desde el aire. La carretera nacional moderna avanza con fluidez, mientras que el trazado viejo, agrietado por la acción del agua y la vegetación subalpina, permanece como un monumento al fracaso logístico. Sin embargo, este puerto no es el punto más hostil de la península. El verdadero peligro por diseño geométrico se localiza más al este, en los límites de los picos de Europa. La carretera autonómica que asciende hacia el corazón del macizo oriental presenta un desafío donde el margen de maniobra es nulo. Las señales verticales instaladas por la Consejería de Fomento advierten explícitamente que la ruta es impracticable para autobuses, vehículos articulados y caravanas. El motivo real de esta restricción se encuentra en el subsuelo. El firme está asentado directamente sobre gneis y calizas masivas fuertemente fracturadas. En los puntos críticos, la calzada se estrecha hasta convertirse en una vía de carril único de menos de 3 metros de ancho, lo que exige que cualquier encuentro fortuito entre dos vehículos obligue a uno de los conductores a retroceder marcha atrás cientos de metros al borde del precipicio, buscando un apartadero inexistente en la cartografía oficial. El índice de siniestralidad en este sector no responde a fallos humanos imprevistos, sino a una física de frenado implacable. En el descenso, la inclinación acumulada somete a los sistemas de frenos hidráulicos a un estrés por fatiga térmica que supera los 400 grados centígrados, provocando la pérdida total de fricción. En invierno, cuando las corrientes del mar Cantábrico descargan humedad constante sobre la roca fría, las patrullas de la Guardia Civil de Tráfico proceden al cierre absoluto de la barrera. Los conductores atrapados en mitad del ascenso descubren demasiado tarde que la geografía no perdona las deficiencias de la mecánica. Es en estas condiciones de aislamiento forzado donde la soledad de la infraestructura deja de ser un factor paisajístico para transformarse en una amenaza logística real. Un escenario idéntico al que sufren los núcleos rurales deshabitados del sistema ibérico aragonés, donde la desaparición de las redes de telefonía móvil y el abandono institucional han convertido las carreteras de acceso en auténticas trampas de asfalto en descomposición. La desconexión total con los servicios de emergencia y la ausencia absoluta de cobertura de telecomunicaciones transforman el viaje por el sistema ibérico aragonés en una experiencia de aislamiento extremo. Existe una ruta provincial de más de 30 kilómetros que serpentea por los páramos deshabitados de la provincia de Teruel, conectando antiguos núcleos agrícolas, hoy convertidos en pueblos fantasmas. En esta zona, el silencio del paisaje no transmite paz, sino la inquietante certeza de que un fallo mecánico significa quedar atrapado sin posibilidad de solicitar auxilio de forma remota.
El trazado actual sigue fielmente las antiguas veredas ganaderas utilizadas durante siglos para la trashumancia. Los pastores medievales elegían estos senderos precisamente por su inaccesibilidad y su hostilidad geográfica, factores que disuadían a los ladrones de ganado de adentrarse en un terreno tan árido y propenso a emboscadas naturales. El final de esta ruta es una tortura para cualquier transmisión mecánica, una serie de curvas encajonadas, conocidas por los pocos lugareños sobrevivientes como la subida del infierno, donde el pavimento presenta un desnivel que roza el 25% de inclinación. Desde la base del valle es imposible prever la complejidad del ascenso. El conductor se compromete con la trayectoria antes de comprender la verdadera magnitud de la pendiente, obligando al motor a trabajar a revoluciones máximas en primera velocidad. Cuando la implantación de la red ferroviaria y el posterior éxodo rural de mediados del siglo XX dejaron obsoleta la economía agrícola de la comarca, el flujo de vehículos desapareció por completo. El vacío demográfico que protegía a los antiguos pastores sigue intacto en el año 2026, manifestándose en un asfalto resquebrajado por el impacto diario de las heladas nocturnas y el calor extremo del verano. Al abandonar el silencio sepulcral de los páramos turolenses, la red secundaria española nos conduce hacia una tipología de infraestructura radicalmente opuesta pero igualmente letal, los tramos de alta velocidad de la costa mediterránea, donde la siniestralidad severa ha dejado de ser un dato estadístico para convertirse en un fenómeno documentado por investigadores de seguridad vial durante más de 5 décadas. No estamos hablando de una pista rural olvidada, sino de un eje de comunicación costero fundamental en la Comunidad Valenciana que soporta un tráfico constante de camiones articulados, mercancías pesadas y viajeros internacionales que se desplazan hacia los puertos de conexión marítima. En un sector recto de este corredor, delimitado por extensos campos de cultivo e invernaderos, se han acumulado decenas de informes policiales que describen sucesos sin explicación aparente. Los testimonios recogidos en los atestados de tráfico desde la década de 1970 detallan cómo conductores profesionales, con miles de horas de experiencia en ruta, sufrieron accidentes graves al dar bandazos violentos o salirse de la calzada, de forma imprevista en condiciones de visibilidad perfecta. Las declaraciones de los supervivientes coinciden de manera milimétrica. La sensación repentina e incontrolable de que una fuerza externa o una pérdida absoluta de tracción les arrebataba el control del volante. En el año 1981, un equipo técnico del Ministerio de Obras Públicas inspeccionó minuciosamente el firme de este tramo recto y detectó un defecto crítico de diseño. El peralte y la inclinación transversal de la carretera habían cedido debido al peso continuo de los transportes pesados, generando microabombamientos invisibles al ojo humano. A velocidades elevadas, estas deformaciones físicas provocaban un fenómeno de sustentación dinámica que despegaba sutilmente los neumáticos del suelo, anulando la dirección del vehículo. A pesar de que la calzada fue reasfaltada y corregida geométricamente para eliminar el riesgo físico, las salidas de vía en este sector recto no han cesado por completo, manteniendo abierta la incógnita entre los analistas de infraestructuras. La permanencia de estas anomalías en tramos rectos rectificados por la ingeniería civil palidece ante los procesos de desaparición física que sufren otras infraestructuras debido a la acción combinada del tiempo, el turismo de masas y la geografía litoral de la península ibérica. En el interior de la provincia de Málaga, existe una vía de acceso histórico cuya estructura vegetal y geológica se extingue a un ritmo mensurable. A finales del siglo XIX, un terrateniente local transformó el camino de entrada a su finca agrícola plantando más de un centenar de ejemplares de eucaliptos y pinos piñoneros, dispuestos en 2 hileras perfectamente paralelas, buscando crear un acceso majestuoso y sombreado. Con el paso de las décadas, las copas de estos árboles gigantescos crecieron las unas hacia las otras, entrelazando sus ramas de manera tan densa que bloquearon por completo la luz solar,
dando origen a un túnel forestal umbrío y cerrado. Sin embargo, las tormentas invernales de los últimos años y los prolongados periodos de sequía del sur de España han reducido drásticamente el número de ejemplares originales. Los biólogos y técnicos forestales de la Junta de Andalucía han emitido informes concluyentes que advierten de una crisis irreversible en el subsuelo. La masiva afluencia de visitantes a pie compacta el terreno alrededor de las raíces, impidiendo la absorción de nutrientes y amenazando con extinguir el túnel por completo en menos de 2 décadas. Debido a este deterioro físico y al riesgo inminente de caída de grandes ramas sobre los transeúntes, la Administración decretó el cierre total de la vía al tráfico rodado. Las leyendas locales que hablan de apariciones nocturnas entre los troncos no han podido frenar el hecho científico de que el camino transitable es cada año más corto a medida que los árboles centenarios colapsan. Mientras este corredor forestal se desvanece de forma gradual, en la costa de Galicia existe otra carretera cuyo calendario de operaciones no depende de la biología, sino de la implacable física de las mareas del Océano Atlántico. Se trata de la vía de acceso que conecta el litoral de las Rías Baixas con un islote fortificado y su antiguo complejo de salazones. 2 veces al día, cada 24 horas, el agua del mar inunda por completo la calzada de piedra y asfalto, ocultándola bajo varios metros de corriente marina. Las ventanas horarias de paso seguro son calculadas con precisión matemática por las cofradías de pescadores y publicadas en paneles informativos a la entrada del tramo, a pesar de la total disponibilidad de estas tablas de mareas. La negligencia de algunos conductores es tan recurrente que las autoridades portuarias tuvieron que instalar una plataforma de emergencia elevada sobre pilotes metálicos justo en la del recorrido. Los marineros de la zona denominan a esta estructura el cajón de los imprudentes, un refugio de hierro que permite a los ocupantes ponerse a salvo mientras contemplan cómo el agua salada anega los sistemas eléctricos de sus vehículos atrapados. Los monjes de las órdenes mendicantes ya cruzaban a pie estos mismos bancos de arena durante la Edad Media para abastecerse, orientándose en mitad de la niebla y las corrientes traicioneras sin más ayuda que su conocimiento empírico del ciclo lunar. Para ellos, el respeto a la marea era una regla de supervivencia básica. La carretera actual sigue exactamente ese mismo trazado medieval, demostrando que 2000 años de avances tecnológicos no han servido para alterar un solo segundo el avance del océano. Quienes deciden ignorar las señales prefieren arriesgar sus vidas antes que consultar el reloj, transformando una ruta logística ordinaria en un escenario de rescate crítico recurrente, donde la naturaleza recupera su espacio con una puntualidad milimétrica. Si el avance del océano Atlántico sobre la calzada gallega representa una barrera previsible, existe un tramo final en la geografía española que detiene por completo cualquier intento de libre circulación. En el extremo sur de la península, en una de las zonas más áridas y aisladas de la costa andaluza, se extiende una pista pública de asfalto a la que es físicamente imposible acceder en un coche particular. Para alcanzar este enclave, el viajero debe cruzar primero una línea de agua mediante una pequeña barcaza de pasajeros y, una vez en la otra orilla, abordar un vehículo de transporte autorizado que cuenta con un permiso especial del Ministerio de Defensa. El motivo de este blindaje burocrático y físico es directo. La carretera atraviesa el corazón de un campo de maniobras militares de alta intensidad. Un polígono de tiro utilizado para ejercicios con fuego real y lanzamiento de proyectiles de aviación de gran tonelaje. Cuando las unidades militares deciden iniciar las prácticas de tiro, la vía se clausura de inmediato por razones de seguridad nacional. En el año 2024, los informes de inspección técnica del FIRME describieron baches tan profundos en este sector que alcanzaban la altura de la cintura de una persona. Un nivel de deterioro que revela el abandono logístico de una infraestructura que solo se repara cuando las necesidades estratégicas de la base lo justifican de forma imperativa. La historia de este asfalto comenzó a principios del siglo XIX,
cuando fue proyectado para dar servicio a un faro aislado en el cabo y conectar pequeñas comunidades dedicadas a la explotación del esparto y el pastoreo caprino. A mediados del siglo XX, el éxodo rural y la expropiación forzosa de terrenos para uso militar poblaron por completo el perímetro, transformándolo en un desierto demográfico de más de 100 kilómetros cuadrados. Las antiguas escuelas rurales que daban servicio a los hijos de los pastores cerraron definitivamente sus puertas en el año 1947, quedando sus estructuras de piedra como ruinas cubiertas por la arena del desierto. Hoy en día, las secciones de la calzada permanecen intransitables durante meses, bloqueadas por desprendimientos o por las restricciones operativas de los calendarios de tiro de la Defensa Nacional. Existe, además, un marcador histórico invisible que conecta este cabo hostil con la profundidad del mar. A pocas millas náuticas de esta costa, hundido a 96 metros de profundidad bajo las aguas del Mediterráneo, descansa el pecio de un antiguo buque mercante civil que fue requisado para el servicio de intendencia militar durante un conflicto bélico del siglo pasado. El navío naufragó en mitad de un temporal severo tras sufrir una vía de agua catastrófica debido a una negligencia en el cierre de las compuertas de carga inferiores, cobrándose la vida de 15 miembros de la tripulación. Localizado mediante sonar de barrido lateral en el año 2004, el casco permanece en una posición fija sobre el lecho marino, cubierto por redes de arrastre perdidas por los barcos pesqueros y completamente inaccesible para el buceo deportivo. El mapa oficial reduce este extremo de la península a una línea costera despojada de nombres propios, ocultando la existencia de una carretera de casi 2 siglos de antigüedad que se cierra para permitir prácticas de bombardeo. Una vía controlada por el ejército cuyo acceso civil está vetado, y que muere junto al pecio olvidado de un barco de suministro a 30 millas de la costa. Las infraestructuras analizadas en esta investigación demuestran que la red de transportes no es una estructura estata ni infalible, sino un sistema vivo condicionado por las leyes implacables de la geología, la geografía y los errores humanos del pasado. Son las crónicas escritas con alquitrán y hormigón de aquellos rincones